Lo que menos pensé fue que me iba a encontrar algo como esto. En esta ciudad de Cuba la acumulación de personas es tal que parece que a los deportados los estuvieran metiendo para acá. Estamos en el centro del país, en una ciudad que se ve algo diferente a las que hemos recorrido anteriormente. Bienvenidos a Sancti Spíritus, la cuarta villa fundada en Cuba. Vamos caminando por el Prado y nos dirigimos hacia el Boulevard, donde está la máxima concentración de personas. Rumbo a nuestro destino nos enteraremos de varias de las inquietudes de la gente en esta ciudad. No solamente 8, en ocasiones la llegan a quitar hasta 12 horas, la electricidad. Para quienes viven en el mundo civilizado es muy difícil imaginar lo que es estar sin corriente más de una hora. Todo el que se va de Cuba se adapta a una vida normal rápidamente, pero cuando viene les choca regresar a esta realidad. La realidad cotidiana de quienes viven en este país. Más adelante vamos a llegarnos a la calle de los negocios en Sancti Spíritus, en esta ciudad que conserva su nombre en latín, esta ciudad de Dios donde parece que Él no se encuentra. Estas motos son un transporte muy común. En la Isla de la Juventud se le llaman tripilingos, como también es muy común ver carretones de caballo utilizados para mover personas. En la capital de Cuba solo se ven en las zonas más alejadas del centro de la ciudad. Y mientras más pegado al oriente del país, más común es encontrarnos este tipo de transportes. Cuba es el país del invento y la improvisación. Debido a la crisis del transporte se han desarrollado los ferrobuses, un invento que adapta guaguas desechadas como las Yutón y las Diana para circular sobre rieles de tren. Se utiliza para transportar cargas ligeras y pasajeros. Aguanta esa pinga ahí. Hace un segundo la señora hablaba de comprar picadillo, parecido a la carne molida que ustedes comen en sus países. El que venden por la libreta de racionamiento usualmente es picadillo de soya. Ese es su ingrediente principal, y una mezcla de algunos productos de origen animal. Para quienes viven por los alrededores del Paseo del Prado, la vida cotidiana transcurre entre el bullicio de sus tiendas, cafeterías y restaurantes, y donde algunos locales y visitantes se mezclan en un ambiente a veces acogedor y a veces más cálido que en estos días. Y digo a veces acogedor porque ya ninguna ciudad de Cuba es completamente segura. Como vieron hace un momento, todavía hay quien encuentra algo de relajación sentado en este paseo rodeado de árboles y bancos. Los puntos más importantes se encuentran a unos pocos metros de aquí, el verdadero centro de la ciudad y la parte de mayor movimiento para cubanos y extranjeros. La variedad de alimentos que se venden en las cafeterías se ha ido reduciendo con el paso del tiempo, llegándose a incorporar nuevamente el pan con aceite de soya. Las pizzas siguen siendo uno de los alimentos preferidos de la población. Para que tengan una idea del valor en dólares, las pizzas de queso cuestan 62 centavos, las de cebolla 67 y las de jamón 82 centavos. No son pizzas grandes. Para nosotros siempre han sido una delicia, pero señores, cuiden su salud. Aunque en Cuba tenemos que comer lo que aparezca cuando aparezca. Y vestirnos también con lo que se pueda, como con ropa reciclada, por ejemplo. Ropa de uso que se vende a precios inferiores. Cerca de la zona turística es donde más posibilidades tiene la gente para comprar lo que necesita en el día a día. Para eso están las tiendas en MLC.
Las nuevas tiendas en dólares del gobierno cubano quizás se expandan a otras provincias del país. Vamos a entrar a esta. Los jabones de baño cuestan $1.30 y $2.10 en una tienda medianamente surtida. Productos de belleza, de aseo, zapatos, en este caso lo más básico, y pañales para bebés, algo muy necesario en Cuba. Necesario para las familias que aún deciden tener hijos en este país, que dicho sea de paso, cada vez son menos. La verdadera concentración de productos se encuentra en La Habana, en las nuevas tiendas en dólares del gobierno cubano. Y entiéndase tiendas en dólares porque se puede literalmente pagar en efectivo. A estas alturas muchos recordarán cuando se crearon las tiendas en MLC que se desabastecieron todas las que habían en moneda nacional para surtir esas nuevas tiendas. Esperemos que en esta ocasión no se repita y a nadie le dé por vaciar las tiendas de las provincias para surtir las de La Habana. Esperemos, no creo que se llegue a tanto. En estas tiendas un gran porcentaje de la comida que se vende es de producción nacional. Y otra parte proveniente de España. El gobierno ha justificado la apertura de este tipo de tiendas que operan exclusivamente en dólares como parte de una desdolarización parcial de la economía. Interesante. Una medida que dicen que fue creada para controlar las divisas que circulan ilegalmente y destinarlas al bienestar de la población. Además, se argumenta que este enfoque es necesario para enfrentar la crisis económica y garantizar el acceso a bienes esenciales. En la práctica esto contribuye a aumentar más las desigualdades económicas al excluir a quienes no tienen acceso a los dólares. Porque el gobierno no paga en dólares, pero además, una buena parte de la población tampoco tiene acceso a remesas del exterior. La sociedad ha llegado al punto en que cuando a un carretillero o vendedor de alimentos le decomisan sus productos, el pueblo se los reparte en la calle con frenesí, como si no hubiera un mañana. Los inspectores. Es que quieren devolverle las cosas a la gente, que se lo cojan la gente. Lo que tiene hambre. Se lo van a decomisar. Entonces por ahí me metieron 16. Entonces los bebés, niñas, son tremendos perros abusados que son. Aquí, entonces esos son los que no le hacen nada. Porque está luchando, no le están robando, ni vendiendo marihuana. ¿Dónde están? Este tipo de imágenes cada vez son más frecuentes en las redes sociales. Ya nos estamos acercando a las calles más importantes de Santi Espíritus, las que más movimiento tienen y las que más turismo reciben. Se ve un ligero movimiento de turistas en una ciudad que en comparación con Trinidad y Cienfuegos todavía recibe menos visitantes. Trinidad destaca por una combinación única de playas, montañas y un gran patrimonio cultural, siendo uno de los principales destinos turísticos de Cuba. Cienfuegos atrae por su arquitectura de estilo francés y su entorno costero. Santi Espíritus todavía tiene mucho camino por recorrer.
En esta ciudad, una estancia recomendable sería de aproximadamente 2 días. Un criterio que les comparto basado en mis experiencias anteriores. Vamos a caminar hacia el bulevar. Por el camino les iré contando algunas cosas que son del interés de quienes están en Cuba y quienes viven en el exterior. Con la hermana de ella. Aquí también hay muchas tiendas donde la gente accede a productos de primera necesidad, por supuesto en dólares. Un paquete de pescado Bully. Siempre que se ve acumulación de personas en un comercio es que sacaron algo de comida. Algo barato, por lo general. Si prestan atención a la calle se van a dar cuenta que esta ciudad tiene una característica que comparte con otras del centro del país. El Boulevard de Santi Espíritus bien podría ser la calle de los negocios en esta ciudad. De los negocios estatales, la de los negocios privados es la que vamos a ver doblando la esquina. El Estado ha ideado una nueva forma de hacer turismo. Los campamentos de verano para los hijos de los exiliados. Una propuesta que se hizo pública en la Feria Internacional de Turismo en España, que todavía los detalles no se han concretado. Ya les comentaré más adelante cuando tenga más información. Este campamento de verano se suma al ya bastante amplio abanico de turismo que oferta el gobierno cubano. Entre esas ofertas está el turismo de salud. La Paura. Vamos a entrar en la calle donde se encuentra la mayoría de negocios privados en Santi Espíritus, la calle Honorato, mejor conocida como la calle del Café Real o la calle de las Campanas. La mayoría de estos negocios se encuentran en espacios arrendados, propietarios de viviendas que alquilan la sala, por poner un ejemplo. Vamos a entrar a uno de ellos para que puedan ver lo que se vende adentro. Mucho aseo personal, en una mayor variedad que la que se puede encontrar en las tiendas en MLC y en las tiendas en dólares. Eso es lo que tienen este tipo de negocios que importan todos sus productos del exterior. La libre importación a Cuba de alimentos, comida y aseo personal podría terminar el 31 de enero. Hasta esta fecha no hay nuevas noticias de que se puedan seguir entrando este tipo de productos al país sin pagar aranceles. La vida en Cuba se verá afectada y se encarecerá todavía más. Esto es una medida que depende completamente del gobierno. El gobierno es quien decide lo que entra y sale del país. Si no se puede seguir entrando alimentos y medicinas sin pagar aranceles y en cantidades ilimitadas, va a ser un duro golpe para la población. Una población que está muy pendiente de lo que está pasando en Estados Unidos con el nuevo gobierno de Donald Trump. Como si él fuera a mejorar las condiciones de vida en Cuba.
Lo cierto es que nuestro país depende mucho del dinero que viene del exterior. Familia, hasta aquí hemos caminado por 2 de las calles principales de Santi Espíritus. Espero que este video les haya parecido interesante. Si así lo fue, dejen un like que es gratis y apoya mucho al canal. Compartan este video con sus amigos y familiares y suscríbanse para que sigan viendo contenidos como este. Nos vemos muy pronto en otro video más.